Rubén Irala, ingeniero, ¿cómo te va? Un ¿Cómo placer, estás? Un gusto desde la República del Guairá, y Juan Carlos del Cu también, Leo. abogado, ¿verdad? Buenas noches, así es. Muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, había ya comentado que se hizo un estudio que duró 2 años o más, no sé, usted me van a corregir, ingeniero, sobre la contaminación de la minería en Paso Yobay. ¿Quién promovió y cómo fue este proceso? Sí, hicimos un estudio de 2 años de investigación. Ajá. Que habíamos arrancado en febrero de 2023, la primera fase, y cerramos en este febrero de 2025. Ah, nuevito, esto es nuevito, sí. Esto es algo que recién estamos socializando y ahora estamos viendo el espacio para la publicación de esta herramienta científica, ¿verdad? Se promovió a través del obispado, a través de la pastoral social, que es la caridad organizada de la iglesia en defensa a la casa común. Y también viendo para evitar el conflicto entre los yerbateros y los mineros, porque Paso Yobay es una zona productora de yerba mate. Sí. Y también desde el año 2003 se está explotando el oro a través de empresas importantes, inversiones importantes, que significa un poco la dinámica de desarrollo actual de lo que es Paso Yobay. Pero en detrimento a qué, en detrimento a la naturaleza, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos proponer, presentar un trabajo serio de investigación con las universidades, con especialistas. ¿Quiénes fueron las universidades que trabajaron? Universidad Nacional de Asunción, la Sí. Facultad de FACEM y la Facultad de Ciencias Agrarias, con especialistas, investigadores, investigadoras, y también la Universidad Católica del Campus Guairá, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Jurídicas, un equipo multidisciplinario que hicimos un trabajo minucioso, ¿verdad?, para demostrar el índice de contaminación, el rango, los niveles. Cuando hablamos de contaminación, ¿de qué estamos hablando para que la gente entienda? Porque hablamos de mercurio, por ejemplo, Sí. ¿cuáles son los otros componentes? Cuando hablamos de contaminación estamos hablando de alteraciones del ecosistema. El ecosistema tiene un equilibrio. Y cuando se altera, ocurre lo que se llama contaminación. Puede ser en el agua, cauces hídricos, en el aire, en el suelo. Y en este caso, lo que nuestro trabajo se enfocó en investigación fue de demostrar que el mercurio es un elemento tóxico para la naturaleza, para la vida, para la salud pública, y también el cianuro, que es un compuesto químico bastante tóxico. Que se utiliza en la minería. Se utiliza En este actualmente. caso para extraer oro. Se utiliza actualmente en el proceso de lixiviación, que es un proceso químico para separar el oro del suelo. ¿Y qué es lo que contamina? El relave o las pulpas o los desechos tóxicos que dejan las grandes industrias. Anteriormente era a una escala artesanal. Claro, cuando iban así con una batea, así sí. nomás, iba ahí, digamos, por decirlo, ¿no? A nivel familiar. Claro. Después se demostró, ¿verdad?, que el oro, desde el punto de vista lucrativo, es bastante, deja mucho margen de ganancia. Sí. Entonces aparecieron las empresas con inversiones importantes, pero se descuidó lo que es de proteger la naturaleza. Se gana mucho dinero, pero se pone en riesgo la trazabilidad del mercado de la hierba, por ejemplo, al mercado exterior, en Estados Unidos, en Argentina. Sí. El tema de Paso Yobay es un tema da para mucho. Sí. Te quiero preguntar sobre el estudio. ¿Dónde se encontraron las mayores concentraciones de muestras, digamos? ¿En el agua, en el suelo, en el aire? ¿Dónde encontraron más? Encontramos en los sedimentos de los cauces hídricos un alto porcentaje, 32%. ¿De qué? De mercurio y cianuro. Mercurio y cianuro. Sí. El mercurio es un metal muy pesado. Y cuando llueve, a través de la erosión hídrica, se deposita en los cauces hídricos. Y el mercurio no desaparece en 4 días, ni en 5 días, ni en 1 año. Desaparece en 40 años. O sea que yo sé que hicieron muestras en algunos arroyos. Sí. Para intentar decir con mis palabras nomás. O sea, si está el mercurio, puede ser que baja a la tierra
¿no es cierto? No es que se va con el agua como que llueve mucho y ya se limpió todo, sino que sigue quedándose en el suelo. Se deposita en el sedimento. En el sedimento, claro. Y ahí reacciona con el agua y bloquea la oxigenación de la vida acuática. Por eso solemos tener en Paso Yobay mortandad de peces con evidencias. Y el cianuro también, que es un compuesto integrado por el carbono y el nitrógeno. Solamente en Paraguay se usa el mercurio. En ningún país del mundo que explota la minería está aplicando en el proceso de lixiviación el uso del mercurio. ¿Y cómo afecta el mercurio a la gente, a la vida silvestre, a los humanos, a los animales? Afecta la vida acuática, como te expliqué, afecta la salud humana, especialmente en el sistema nervioso, y la irritación de la piel, irritación de los ojos. Y sobre todo la contaminación del aire, la calidad del aire. Nosotros precisamos una atmósfera limpia, unos 11 kilómetros, para tener y acceder a una vida sana, saludable. Pero también en el aire, doctor, o sea, estábamos hablando del mercurio como metal pesado en un arroyo, pero en el aire, ¿en qué sentido? Cuando se volatiliza. En el proceso de lixiviación, donde ellos utilizan como amalgama, como un reactivo separador. Y no solamente como separador, sino recupera un 96% el oro del suelo. ¿Y eso viene por el viento, digamos? Y eso se puede llevar por el viento, una acción eólica, y puede contaminar el aire. Y el suelo también, en el segundo lugar, ¿verdad? El suelo, pero son contaminaciones zonificadas, o sea que las parcelas que están de hierba, que están cerca de la minería, lo que están sufriendo desequilibrio nutricional, compactación de suelo, pH extremadamente ácido y la concentración de los metales en el suelo. Porque no todos saben, pero Paso Yobay es una zona muy yerbatera. Muy yerbatera. Nosotros solamente pensamos en el oro cuando hablamos de Paso Yobay, pero estamos hablando de hierba. De hierba artesanal, gente que tiene que ir a recoger. Hierba con certificación orgánica. Imagínate. Hierba en una de las láminas, por ahí si podemos mostrar, habían unas hojas que se veían de la hierba mate, si no me equivoco, con unos puntitos, así como... Sí, son lo que nosotros le llamamos técnicamente necrosis, cuando hay muerte de células, ¿verdad? Ajá. Pero ¿a causa de qué se produce esa muerte de células? A causa de la contaminación del suelo, porque la planta se nutre del suelo a través de su sistema radicular y de forma aérea a través de la fotosíntesis. Entonces aparecen en las hojas. Sí. ¿Y cuál es la pérdida en la productividad de la hoja? Una hoja que se cae en el suelo es una pérdida para el productor, porque ellos comercializan las hojas verdes. Claro. Y la materia prima para la industria es la hoja verde. Exacto. Y entonces, ese punto es lo que estamos demostrando, ¿verdad? Y reemplazar el uso del mercurio y del cianuro por otro producto más ecológico, más sintético que se está utilizando en Chile, en Ecuador, o sea en que Colombia. Hay planteamientos y opciones para manejar, o sea que... Le quiero preguntar al abogado de CUT que está con nosotros aquí, voy a leer acá nomás, porque existe un convenio que se llama de Minamata sobre el mercurio. ¿Cómo nació este convenio? Minamata, tengo entendido que fue una tragedia que ocurrió en Japón, digamos, también una empresa que estaba trabajando con mercurio, si no me equivoco. ¿No puedes contar de este convenio? Una petroquímica del sur de Japón vertía sus residuos en la bahía de la zona y al cabo de algunas décadas los recién nacidos comenzaban a presentar malformaciones. A partir de un proceso de 40 años estamos hablando, tanto la ONU como el gobierno de Japón promueven lo que finalmente se llama hoy Convenio de Minamata, que para el Paraguay es la Ley 3036. Porque, a ver, doctor, yo estuve mirando en internet... 6036, perdón. Sí, estaba mirando con unos compañeros y empezó con los gatos, los animales empezaron a tener algunos problemas, la gente decía, ¿qué le pasa? Bueno, pero después ya se empezaron a ver problemas de bebés y de seres humanos que estaban teniendo esta contaminación y no sé si
le causaba una enfermedad en particular o le mataba? Eso es que no me acuerdo. De hecho, se llamó inicialmente la enfermedad del gato danzante porque se manifestaba en gatos y otros mamíferos como una afectación neurológica. Ahora, después, pasadas las décadas, con el nacimiento de una gran cantidad de bebés con malformaciones, bueno, esto llamó la atención. Sugiero a la gente que vea la película El fotógrafo de Minamata, que es basada en la historia de un fotoperiodista norteamericano casado con una japonesa, y asimismo también la serie 11th Hour, cuyo capítulo 14 se llama Minamata, y son materiales, en algún caso ficción, en otros casos documentales, que ilustran muy bien el riesgo que representa el mercurio acumulado, en este caso en el agua. Y de hecho eran malformaciones y muerte también, por supuesto. El Estado del Japón reaccionó muy tarde, estamos hablando de un proceso iniciado en la década de 1950, pero las primeras sentencias resarcitorias se dieron en el año 93 por parte del gobierno de Japón, y es un antecedente muy importante para el Paraguay, porque también tenemos experiencias muy similares en Colombia, en Bolivia, que tendrían que ser aleccionadoras. Pensemos que la historia de la minería en Paso Llobay se conoció, o sea, se supo que había oro en Paso Llobay a mediados de los 90 y comenzó la explotación en el 2003, una primera ley del año 2007 que concede el derecho de exploración, explotación, y bueno, y desde ese momento se está hablando de contaminación. Entonces, esta experiencia de Minamata, convenio del cual Paraguay es Estado. ¿Y qué dice el convenio? En primer lugar, el convenio busca, desde su primer artículo, proteger la salud. O sea, tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Que es una medida, es un compromiso de protección sanitaria ambiental. Por un lado, todos los estados parte asumen el compromiso de reducir y eliminar. Antes de venir a tu programa le llamaba a algunas amigas odontólogas y les preguntaba ¿hasta cuándo usaron mercurio ustedes? Y hasta hace más de 20 años. Las amalgamas. Cuando el ingeniero habla de amalgama, hablamos de algo similar. La amalgama de mercurio con la que alguna vez todos habremos sido tratados. La odontología ya eliminó el uso de mercurio. En gran parte el convenio de Minamata es el que fue también visibilizando y buscando esta erradicación de ese producto. Y el Paraguay está, por un lado reconozcamos, tenemos una ley, tenemos un plan nacional de mercurio, tenemos una evaluación de mercurio, pero ¿qué nos falta? O sea, el Paraguay asume un compromiso de evaluación trianual. La última evaluación es del año 2019. El Paraguay no tiene metodología definida para medir esa presencia de mercurio, las emisiones de mercurio. Todos esos son compromisos que establece el convenio de Minamata, metodologías definidas, presupuesto en el proceso de erradicación del uso del mercurio en la minería artesanal. El artículo 7 del convenio de Minamata refiere específicamente a la minería artesanal a pequeña escala. ¿Paraguay adhirió a ese convenio? Sí, desde el año 2014 Paraguay es Estado que suscribe el convenio de Minamata y es ley nacional desde el año 2018 a través de la ley 6036. ¿Y se sigue usando mercurio? Y bueno, las evidencias demuestran que sí, Leo. Sí. Por supuesto. O sea, es más, te digo, la evaluación del convenio de Minamata del año 2019, que es un instrumento del Estado paraguayo, validado por el MADES, por el Ministerio de Salud, dice que se sigue usando, que hasta el 2019 seguían usando. Pero esa evaluación tiene que ser actualizada y de hecho nosotros consideramos que este trabajo liderado por el ingeniero Irala nos aporta suficiente evidencia científica para tomar ya no medidas cautelares, directamente medidas preventivas del mercurio. Y no es solo una cuestión de prohibir por ley, sino armar todo el entretejido legal para que se sancione, responsabilizarle a las instituciones, MADES, Ministerio de Salud, también establecer metodologías claras para medir lo que se está haciendo. Puede haber mercurio en el ambiente, pero en las cantidades tolerables. O sea, claro. Y por supuesto, una asignación presupuestaria, que es lo que cuesta mucho. Mira, que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene casi el mismo presupuesto de cuando era secretaría. ¿Cuántos años pasaron? Entonces también necesitamos un fortalecimiento institucional para que estas instituciones realmente cumplan con fiscalizadores, con presupuestos y con recursos que permitan. Lo que pasa es que la plata va para los Nepo Babies, la plata va para qué sé yo, toda la cantidad de planilleros que existen
en las municipalidades, en las gobernaciones, en los ministerios, en el parlamento, directores de fotocopia. O sea, la plata va en otro lugar. O sea, plata hay. Plata hay. Lo que pasa es que se reparte en cualquier lado. O sea, esa es la realidad de este país. Existe el dinero. Recién nos decía el doctor Iramay, Paraguay gasta $250 per cápita en salud cuando en los países de la región están gastando $1.000, $1.500. O sea, ¿por qué dicen los mineros, ingenieros, que sí hay mercurio, pero eso ya era de antes, no de ahora? O sea, cuando todavía se podía usar, digamos, o es antiguo. Bueno, yo me tengo que sostener en los estudios realizados dentro de nuestro trabajo de investigación. Los mineros van a defender sus intereses. Claro. Es algo que ellos van a utilizar siempre, la demagogia, pero el estudio nos demuestra que en la primera fase de la explotación minera en Paso Llobay utilizaron mercurio dentro del proceso químico de lixiviación. ¿Y por qué cambiaron a cianuro? Es la pregunta. ¿Por qué no cambiaron a otros elementos más ecológicos que no destruye el medio ambiente o que no altera el ecosistema? Porque realmente lo que se busca es el lucro. Lucro. Exacto. Pero cuando un trabajo de minería primero tiene que ser legal, sostenible, limpia y sobre todo no puede destruir un medio ambiente. Estadísticamente, Paso Llobay cuenta con 31.000 personas, unos 8.000 familias afectadas y 94% son yerbateros, minifundiarios. 94% y 6% conforman ahora el trabajo de minería. Pero ¿quién se lucra de este trabajo de explotación de oro? ¿El municipio? No. ¿Hay una responsabilidad social? No. ¿Cuánto debería de pagar como impuesto? No sabemos. ¿Dónde se comercializa el oro? Se empezó con 75 molinos en la primera fase de la explotación, con 400 kilos de oro. Ahora ya superamos 2 toneladas anuales de oro que se está vendiendo de Paso Llobay a un mercado importante. Y el oro sigue subiendo cada vez más con todos los aranceles y todo, pero quería preguntar sobre, no sé si doctor sabe sobre el proyecto de ley que se presentó ahora sobre el tema de prohibir también el cianuro. En primer lugar, me parece interesante que las autoridades, en este caso diputados, asuman la responsabilidad, visibilicen esta situación. Pero reitero, la prohibición en sí, más todavía en el sistema de debilidad institucional en el que vivimos, es insuficiente. O sea, solo prohibir. O sea, en todo caso, una prohibición tiene que estar acompañada de responsabilidades, de sanciones, remitir al Código Penal, remitir a la Ley 716 que sanciona los delitos ambientales. Asimismo, fortalecer toda la medida preventiva. Ahí hay que fortalecer el Ministerio de Salud, Vigilancia Sanitaria, MADES con sus medidas de vigilancia también. Entonces, me parece correcto que un parlamentario tome nota. De hecho, tengo entendido que ese proyecto se presenta a partir de la divulgación que está teniendo la investigación liderada por el ingeniero Irala. Pero solo prohibir me parece, porque tenemos demasiadas leyes prohibitivas, desde la deforestación cero hasta muchas otras. Entonces, que además muchas veces, terminan aguas de borraja. Permitidme hacer una pausa. Después de la pausa vamos a ver, hace poco hubo un enfrentamiento entre yerbateros y mineros con fusiles, con armas. Fue una cosa también muy triste, digamos, para la comunidad. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos hablando del caso Paso Llobay. Pusimos el oro que mata, no porque el oro mata en sí, sino en el proceso. Hace poco hubo un enfrentamiento entre yerbateros y mineros, justamente un material que hizo el canal. Vamos a escuchar, por favor, cómo fue esto, el relato, qué pasó. Adelante. De mucha tensión se siguen viviendo en la zona de Paso Llobay, en donde se da ya prácticamente un antiguo conflicto entre los productores yerbateros y los mineros. Sabemos que se da un auge en esa zona del país, el cultivo de la yerba mate, inmediaciones de Colonia Independencia, las praderas de la cordillera del Ubuturuzú y otros sectores que se han dedicado al cultivo artesanal de la yerba mate. Por eso también se da una especie de desarrollo económico en ese punto del país. Ahora bien,
La situación es extrema cuando se disputan parcelas, terrenos, el medio ambiente por sobre todo, agua, y cuando una parte, precisamente en relación al agua, denuncia contaminación por parte de los mineros y la explotación de todos los recursos que evidentemente inciden en el cultivo. Roces extremos como este ya se han producido y nuevamente vuelve la atención a la zona. Bueno, ¿qué saben de esto, doctor Delcud? ¿Qué pasó? ¿Qué recordás? Parto por mi explicación macro del hecho. Bueno, acá lo que se ve es una ausencia estatal y por otro lado gente que cree vulneradas sus derechos, sobre todo su derecho a un ambiente saludable y también la pérdida de prestigio y de calidad de la yerba mate de Paso Yobay, por todas las evidencias que estábamos comentando en el bloque anterior. Entonces, ante una inacción por parte de las instituciones, sean judiciales, sean administrativas, MADES, entonces la gente reacciona de alguna manera. Esto es lo que conozco del hecho en líneas generales. La intimidad del hecho conozco por haber leído algo de carpetas fiscales y la resolución judicial que ordena la prisión para uno de los detenidos, que finalmente ahora está con prisión domiciliaria, y lastimosamente lo que caemos es en una historia muy recurrente en nuestros países y en el Paraguay. Un dirigente yerbatero detenido, Benítez. La criminalización de la defensa ambiental de los productores, hablamos de la hierba, un producto ancestral. Vidal Brites, perdón. Vidal Brites. Benítez, dije Vidal Brites, sí. Vidal Brites, entonces, esa es la explicación, la interpretación a la que yo llego, Leo, y o sea, en vez de tomar carta en el asunto del Estado, es más fácil ir por el más débil, digamos. En este caso, un campesino yerbatero, bueno, le metemos en cana y listo. Y es así, y es un conflicto que está latente, que no está resuelto y que puede tener sus niveles de ebullición todavía mucho más graves. Y esperemos que las autoridades asuman de esta manera el potencial de riesgo que hay por ahí. Hablaste de la casa común. Cuando le hicimos la nota la semana pasada, estuvimos mostrando la entrevista que estuvimos haciendo en Roma con el cardenal paraguayo. Recordábamos el Laudato Si del Papa Francisco, lo bajamos a Paraguay, digamos, esta situación, y hablábamos de la casa común, y yo le preguntaba qué hace la iglesia o qué puede hacer la iglesia para concientizar un poco más sobre el tema, y él incluso habló de ecología humana. Fue realmente muy linda. Si no vieron la entrevista, vayan a YouTube, que pueden encontrar ahí. ¿Esto también tiene que ver con la diócesis del Guairá? Sí, tenemos que tener a la vista que la Iglesia maneja carta apostólica y carta encíclica, Laudato Si, Laudate Deum, donde el Papa Francisco llegó a escribir, incluso llegó a presagiar, ¿verdad?, de este modelo extractivista que estamos teniendo, capitalista, de que se está instalando en todas las zonas rurales de nuestro país, que la consecuencia iba a ser inmediata, la destrucción del medio ambiente. Y con la debilidad de las instituciones, ¿verdad?, de que tenemos prácticamente pasivo la presencia del MADE, de la Secretaría de Minas y Energía, que debería ser los entes reguladores de esta actividad. Entonces hay un descuido en muchos sentidos, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia, como pastoral social, nos basamos en la doctrina social de la iglesia, en el Laudato Si, en el Laudate Deum, para promocionar este proceso de investigación. Y la primera fase hemos concluido, así como te expliqué, y tenemos a mano una herramienta científica que consideramos muy valorada, que queremos nosotros proponer a los entes reguladores, ¿verdad?, para crear primeramente dentro del municipio un ordenamiento territorial. Y los yerbateros están protegiendo sus parcelas, porque el estudio científico demostró la contaminación zonificada, o sea que cuando hay acercamiento a la minería y la parcela de hierba vamos a tener problemas en la producción, no solamente en el rendimiento, sino en la calidad de las hojas verdes. ¿Y qué van a pasar de las grandes industrias del Guairá si no tienen materia prima para procesar? Ahí tenemos instaladas varias industrias yerbateras.
con mercados identificados y consolidados, incluso en el exterior. Y como estábamos hablando de las estadísticas, tenemos más de 8.000 familias dedicadas a la producción de hierba en forma artesanal, manual. Y el cultivo de hierba es un cultivo perenne que necesita un cuidado. Ellos realizan una cosecha anual y ese es el ingreso que tiene la familia minifundiaria campesinas en Paso Yobay. Pero el otro punto crítico, Leo, es las familias indígenas. Nosotros tenemos ahí 7 comunidades nativas de la parcialidad Mbirá Guaraní que estamos trabajando con la pastoral social en la seguridad alimentaria, para que con un enfoque agroecológico, para que ellos puedan producir sus alimentos en su finca. Y uno de sus fuentes de alimentación es la pesca. El arroyo emblemático de Paso Yobay se llama Gasorú, que cruza de norte a sur el distrito de Paso Yobay, que es una cuenca hidrográfica muy importante y con grandes cantidades de faunas ictícolas, donde los indígenas se van a pescar y a llevar sus alimentos a sus hogares. ¿Y qué van a comer ahora sin esas fuentes de alimentación? O sea que esto es una cadena. ¿Y qué va a pasar cuando la presencia de mercurio aparece en la cadena trófica? Es que vimos fotografías de peces muertos. Muertos por falta de oxigenación, por alta concentración de mercurio en los sedimentos. Pero esto ya se demostró. Y cuando uno come un pescado que tiene mercurio, ¿qué pasa? Y afecta al sistema nervioso. O sea, y con el tiempo, digamos, obviamente no es inmediato. Es cancerígeno. O sea que los médicos que trabajan con nosotros en la Universidad Católica están sumamente preocupados. No solamente por la falta de consulta en los centros de salud, sino por la alimentación que uno recibe, por la calidad de aire que se respira en Paso Yobay, calidad de agua. Hay pozos someros ahí que la gente no accede todavía a agua potable. Pozos de 8 metros, de 6 metros, de 9 metros. Donde muy cerca del suelo, digamos. Muy cerca del subsuelo. El suelo se divide en horizontes y en capas. Y las primeras capas tienen que ser con materia orgánica, tienen que ser sin compactación, con un pH equilibrado, sin concentración de metales. Y todos estos desequilibrios se está produciendo en Paso Yobay. ¿Y qué hacen las autoridades, doctor? Citamos más de algunos ministerios, ¿o qué deberían hacer? Acciones muy puntuales. Por ejemplo, hace un año y algo fue sancionada una pileta, una parcela dedicada a la extracción de oro y multada con más de 1.000 millones de guaraníes porque se comprobó, fue evidente el derrame de agua afectada por cianuro en ese caso, ¿verdad? Pero es un hecho, hablamos de 250 piletas. Entonces, ¿y están registradas todas? Recientemente hubo una adjudicación de licencias para 22 de ellas. Son muy pocas las que tienen licencia y por otro lado también, mira que antes de una emisión de licencia por parte del MADES tiene que haber una evaluación de impacto ambiental y eso es lo que no hay. No hay una evaluación rigurosa de impacto ambiental. Mira, es la sociedad civil la que tiene que estar liderando la evaluación como Porque consecuencia. Imagino, yo estoy hablando de afuera, imagino que habrán algunas empresas que sí están haciendo bien y otras no, para no meter todo en la bolsa, digo. Sí, y de hecho hay medidas, hay estrategias, no soy técnico en el tema, pero sí, de hecho nuestras expertas vinculadas con la investigación nos dicen que existen formas. Y de hecho tengo registro también de una época anterior, te hablo de hace 15 años que estuve investigando también el tema, en que una de las plantas nos mostraba su proceso totalmente amigable, sin residuos tóxicos, que evaluaba y tenía una trazabilidad y un control riguroso, ¿verdad?, de cumplimiento. ¿Qué se puede usar, perdón, ingeniero, sobre el punto nomás, qué se puede usar, decía vos, en vez del mercurio o el cianuro? Hay un producto ecológico que se llama Guldemac, que se está utilizando ahora en Perú y cumple el mismo proceso de lixiviación y de separación que el mercurio y el cianuro. ¿Y por qué no se usa? Porque la recuperación es inferior en porcentaje. La separación del oro del subsuelo no alcanza los 80% y con el mercurio se recupera el 96%.
Por eso se está optando más por estos elementos tóxicos. Todo en el fondo es lucrativo. Claro, lo que porque se persigue. claro. Porque yo voy a perder plata con este producto ecológico, pero voy a ganar que no voy a destruir el medio ambiente, la madre naturaleza. Porque existen, Leo, los recursos naturales no renovables, como es el suelo. Cuando se desgasta su materia orgánica, ya no vamos a recuperar. Debería estar en Paso Yobay, que es la cuenca de Alto Paraná, una zona de Alto Paraná en suelo. Su materia orgánica debería estar por encima de 3 o 4%. Ahora encontramos en Paso Yobay 0,8, 0,7%. Así, no tiene materia orgánica, ya no tiene nutrición el suelo, ya no tiene vida. Entonces, hicimos un ratio comparativo en los otros municipios en el estudio de suelo para demostrar cómo se encuentra ahora Colonia Independencia, cómo se encuentra en Bocayatú y Villarrica. Estos ratios comparativos nos demostró en los resultados laboratoriales que su materia orgánica está por encima de 3,8, 4,5%. En Colonia Independencia. En Colonia de Bocayatú, y que el suelo no está contaminado. Y ahí en Paso Yobay sí. En Paso Yobay sí, que cuentan concentración de metales pesados. Entonces es clarísimo. No, Claro, no hay nada que discutir. Por eso yo decía, dato mata relato. Bueno, finalmente, ¿se va a publicar esto en alguna revista científica? Sí. Acá con el doctor de Q estamos trabajando con una en España, de que está con interés de publicar estos artículos. Realmente da para muchos artículos. Por supuesto. Pero queremos nosotros publicar para que sea un documento científico. Ojalá que así sea. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Gracias.